Bienvenidos a nuestro seminario Cómo armar un legajo de crédito. Como les decía, nuestro seminario de hoy es cómo armar un legajo de crédito bancario para MIPYMES y emprendedores. Y la idea es tratar de desmitificar lo que es nuestro acercamiento al banco como pymes, ¿no? Sí, bueno, vamos a tratar de ir hacia ese punto. A ver, entidades financieras tenemos muchas en nuestro país, hay algunas de las principales, y el objetivo que vamos a perseguir en en esta pequeña charla que vamos a tener es tratar de identificar lo que es una pyme dentro del sistema financiero, tratar de hacer foco en cómo armar una carpeta de crédito para poder presentar a la entidad bancaria y cómo la entidad bancaria nos evalúa a nosotros como pymes, ¿sí? Como pymes, como empresa en general, ¿sí? Como emprendedores. Entonces, primero la introducción que normalmente me gusta hacer, porque me parece que es un tema no menor, el tema de por qué nosotros nos metemos en el mundo pyme, ¿sí? En el mundo de la micro, pequeña y mediana empresa. Porque las micro, pequeñas y medianas empresas son el motor de la economía y además del empleo. Entonces, es un sector más que importante para nuestro país. El total de empresas no es exacto el número porque no tenemos todas las empresas censadas, pero son 850.000 aproximadamente de pymes que tenemos en nuestro país, donde si nosotros podemos ver, el 83% son de categoría micro, el 16,8% categoría pymes y solo el 0,2% son grandes empresas. Por eso decimos que vamos a hacer foco en lo que es la micro, pequeña y mediana empresa. Es un sector muy particular de nuestra economía y que realmente debería ser atendido por estos tips que dábamos hace un segundito atrás. Con respecto a las estadísticas pymes en Argentina, podemos entender que la participación de las mismas dentro de lo que es la generación de empleo es el 70% y tiene una participación del 40% sobre nuestro Producto Bruto. Vuelvo y reitero, realmente es una participación más que importante en ambos puntos. Por eso insistimos en el tema de la pyme. Pero la pyme, así como es importante la presencia que tiene desde el punto de vista de la economía, la pyme también tiene debilidades y debilidades que vienen con arrastre de varios años, ¿no? Que por suerte año a año se van mejorando, pero bueno, muchos van persistiendo estos temas o estas debilidades que van teniendo las pymes, ¿no? Obviamente son en general de bajo volumen, ¿sí? Tienen bajo volúmenes de producción, eh, muchas veces tienen dificultades en lo que es la gestión y en la definición de estrategias, como decíamos antes, bajo volumen y bajos niveles de productividad. Pero hay un problema, no todas tienen esto, sí, por supuesto, pero hay un problema que en general es común a las MIPYMES, que es el problema del acceso al financiamiento. Este problema viene de hace varios años, como yo señalaba recién, pero es un tema que realmente puede ser tranquilamente atendible. A ver, ¿cuáles son las dificultades al momento de intentar acceder al crédito desde lo que es una pyme? Normalmente la pyme encuentra siempre tasas de interés elevadas, salvo en algunos momentos. Entiende que para lograr el acceso al financiamiento tiene largos trámites. En general a la pyme se le evalúa sobre la base de patrimonios, su patrimonio, estamos hablando, y no de los proyectos que presenta, es decir, de la proyección como empresa. Muchas veces también tienen varias limitaciones desde el sector financiero para financiar capital de trabajo. Y en general se le requieren garantías muy duras. Es decir, desde
lo que es una hipoteca que podría ser de los bienes de la empresa hasta hipotecas personales de los accionistas de la empresa. Así como bien dice nuestro slide que está en pantalla en este momento, con altos márgenes de cobertura además. Es decir, no es sencillo el acceso al crédito para los que son las MIPYMES, sobre todo para las más pequeñas, las que llamamos micro, ¿sí? A ver, para la pyme es muy importante, y ahora vamos a ver en un minutito por qué, pueda tener acceso a lo que se denomina o conocemos, a ver, conocemos, no todo el mundo lo conoce, pero lo que se conoce como certificado PYME o certificado MIPYME. ¿Qué es este instrumento que por ahí parece como un tema que no tiene una hilación con lo anterior? Ahora vamos a ver por qué. El certificado MIPYME, ¿sí? Es un certificado que acredita a la empresa en su condición de pequeña y mediana. Como tienen en pantalla, ese es un documento que vamos a obtener una vez que se finalice la inscripción, que se va a hacer a través de AFIP, ¿sí? Y se solicita ahí, mediante trámites a distancia, el certificado MIPYME que lo va a otorgar la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo y le permite obtener beneficios a este tipo de empresas. Le va a permitir distintos tipos de beneficios, por ejemplo, obtener un mejor financiamiento, beneficios impositivos. Hay a veces algunos programas públicos de asistencia para la empresa. Y si no se tiene este instrumento, que es el certificado MIPYME, que no necesariamente todas las empresas lo conocen, realmente van a perder una cantidad de oportunidades. Entonces, este certificado viene a paliar algunas de las dificultades que tiene la pyme para poder sortear. Entonces, ¿cuáles son algunos, estamos diciendo, de los beneficios de obtener este certificado pyme? Se puede reducir la alícuota para contribuciones patronales, ¿sí? Se elimina del impuesto a la ganancia mínima presunta, el IVA se paga 90 días, ¿sí? Hasta 45 días para cancelar deudas y evitar una intimación, es decir, son am, varias virtudes que tiene desde el punto de vista de la obtención de este certificado para la pyme y entre otras, que no la tenemos en pantalla acá, es permitir con algunas particularidades el acceso al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas en condiciones más favorables. Obviamente por esto lo estamos trayendo acá, pero por lo menos conozcan, la idea es que conozcan beneficios de obtener este certificado. Ahora bien, nosotros estamos hablando de las pymes, pero, ¿qué es una pyme? ¿Qué es una pyme? Tal vez todos tengamos una idea, tenemos cada uno en nuestra imaginación piensa un modelo de pyme distinto, pero particularmente para el gobierno nacional desde hace varios años, lo que es una definición de pequeña y mediana empresa, de micro, pequeña y mediana empresa, está definido en distintas resoluciones que emanan de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, hoy bajo la órbita del Ministerio de Economía. Y después va a estar dentro de la órbita también de lo que es la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa. A ver, eh, primero, para entrar en este concepto de definición de pyme, se tiene que entrar al registro de empresas MIPYMES, que se hace a través de qué? De la obtención del certificado que estamos hablando recién. Digo, ven cómo vamos estableciendo este encadenamiento de temas, ¿no? Después, ¿cómo podemos entender qué es una pyme o cómo entendemos que es una pyme? Como decíamos hace un rato, esto está regulado por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y tiene que ver con volúmenes de facturación. Acá lo podemos ver en pantalla, ¿sí? Entonces tenemos diferenciadas las categorías de pymes, que son micro, pequeña, mediana tramo uno y mediana tramo 2. Pero además
están separados en sectores: construcción, servicios, comercio, industria y minería y sector agropecuario. Cada uno de estos sectores y las categorías tienen topes. Estos topes, que son montos de facturación máximos anuales que van a tener las pymes, ¿sí? Obviamente neta de IVA y de impuestos, ¿sí? Y van a ser el promedio de los últimos 3 años, ¿sí? De venta de las pymes, que están en balances, o bueno, si es un unipersonal, declarados en AFIP. Esta es la idea de entender dónde nosotros podríamos encajar, ¿sí? Si somos del sector de la construcción, encajamos en micros y facturamos hasta 208 millones, y así sucesivamente con el resto. Con lo cual es como que queda bien enmarcado qué tipo de pymes vamos a hacer, porque cada una puede llegar a tener un beneficio distinto. Bien, entonces, habiendo enmarcado lo que son las pymes, ¿sí? Las dificultades que tienen las pymes, vamos a poder, sí, ahora empezar a meternos en lo que es el sistema financiero argentino, ¿sí? El sistema financiero argentino, eh, a ver, es básico y elemental para cualquier estructura económica de cualquier país, ¿sí? Obviamente el sistema financiero juega un rol de intermediación entre quienes tienen excedentes y quienes pueden colocar esos excedentes, y como tenemos señalado en nuestro slide, facilitan el desarrollo económico y la estabilidad financiera. Entonces, el sistema bancario es un conjunto de entidades de crédito que se van a interrelacionar para canalizar los ahorros de las personas y las empresas hacia quienes los necesitan. Como decíamos recién, no es nada más ni nada menos que un intermediario. Y está compuesto por bancos públicos y bancos privados. Esto pura, neta y exclusivamente desde el punto de vista bancario. Tenemos otro tipo de entidades, pero vamos a tratar de hacer foco en lo que son los bancos en general. Bancos públicos, tenemos como gran banco el Banco Nación, y después vamos a tener bancos provinciales, ¿sí? Hay distintos bancos provinciales, como por ejemplo el Banco Provincia. Dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos el Banco Ciudad, y así sucesivamente con el resto. Y bancos públicos, alguna foto creo que pusimos, bancos privados, perdón, alguna foto creo que pusimos cuando comenzamos nuestra charla, son todos los conocidos. Ahora bien, es muy importante empezar a entender cómo nos ve, cómo nos lee el sistema financiero a nosotros como micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, no es la misma mirada que podemos llegar a tener nosotros de nuestra empresa, o algún colega o algún amigo de nuestra empresa. El sistema bancario nos ve distinto, ¿sí? Por eso tenemos este primer slide que dice: ¿cómo se ven nuestros bienes? Si están vistos por nosotros, lo vemos de esta forma, ¿sí? Una gran casa, un hermoso auto con una marca conocida por todos. Pero si nos dirigimos al sistema financiero y nosotros mostramos muchas veces nuestros bienes, es probable que lo vean de esta forma. Es muy probable que nuestro banco vea los bienes de una manera muy distinta. Obviamente estamos exagerando y simplemente es una foto simpática para poder entender los puntos de vista que son diferentes. Son diferentes, y eso tampoco es malo, ¿no? Sino es simplemente tener que entender qué es lo que sucede, que vamos a tratar de narrar en unos minutos nada más. Eso desde el punto de vista de nuestros bienes. Imagínense cómo se ve a nuestra empresa, ¿no? Ahí tienen las dos formas de poder ver a nuestra empresa según nosotros: a la izquierda de la pantalla y a la derecha según nuestro banco. Con lo cual son dos, insisto, dos miradas distintas. ¿Y por qué esas miradas? Ahí tenemos en pantalla por qué las diferencias. Porque todas las organizaciones obviamente tienen que sobrevivir y prosperar, las entidades financieras también, y tienen que utilizar de manera muy eficiente el capital que tienen, ¿sí?
Estas entidades, ¿sí? Lo que manejan son dos carteras, lo que son las carteras de activos y lo que son las carteras de pasivos, ¿sí? Es decir, vamos a encontrar nosotros, tal cual dice el slide, cómo operan estas entidades de crédito, estas entidades en el mercado de dinero, a través de lo que son unidades superavitarias, que es la que tiene el excedente de dinero, van a ir a parar este dinero que va a ser demandado por las unidades deficitarias, pero no va a ir de manera directa, sino que siempre van a ir a través de algún intermediario financiero. En este caso son los bancos, ¿sí? Y dice, es quien hará su negocio habitual de la vinculación de oferentes y demandantes de excedentes, y para llevar a cabo su actividad podrá crear propios instrumentos financieros, con lo cual, ¿qué estamos diciendo? Hay distintos instrumentos financieros. No nos vamos a detener en este momento, pero la idea es entender esto de los tipos de unidades que tenemos, ¿sí? Para entender que el banco es un intermediario entre el que tiene dinero y el que lo necesita. Ahí tal vez lo tenemos mejor explicado en un pequeño gráfico, ¿sí? Donde los agentes económicos que tienen excedente ofrecen liquidez, esa liquidez va al banco, el banco toma esa liquidez y la pone a disposición de los agentes económicos deficitarios, sí que están demandando ese dinero para poder mejorar y poder crecer. Por eso las MIPYMES demandan el dinero, ¿sí? Si lo tuviésemos en un gráfico de activos y pasivos, sería exactamente lo mismo. Las unidades que son tomadoras de fondos, las unidades que son colocadoras de fondos y el intermediario financiero. Quien coloca fondos, coloca en la entidad bancaria dentro de un plazo fijo, y quienes toman fondos, sí, van a pedir un crédito, y los dos a tasas diferentes. Obviamente, quien necesita el dinero va a tomar lo que se denomina una tasa activa, que es la tasa más cara, y quien coloca el dinero, ¿sí? Los particulares, por ejemplo, algunas empresas que tienen excedente, lo colocan a una tasa denominada pasiva, que es la tasa menor, que es la tasa de rendimiento, si quieren, de plazo fijo, para entenderlo de manera más amplia. Bien, como decíamos antes, ¿quiénes son los intermediarios financieros? Bueno, y tenemos algún público, tenemos bancos privados, ¿sí? Todos bancos conocidos. La idea no es hacer publicidad, sino comprender el funcionamiento de este sistema, sobre todo de la mirada que necesita la MIPYME, ¿no? Todas estas entidades que tenemos, estas sí, todas las que están, ¿no?, dando vuelta en nuestro país, tienen una regulación. Este que está acá, este mecanismo de regulación, se llama Banco Central. El Banco Central es la entidad madre que va a ser de contralor de los bancos y entidades financieras en su conjunto. Es decir, todo el sistema está regulado por normativas del Banco Central. Es decir, cada banco no puede jugar el sistema que más le crea conveniente, sino que va a estar teniendo que jugar a las reglas que le impone el Banco Central. ¿Y esto qué nos da? Esto nos da un paraguas de tranquilidad, de que cada banco no hace lo que más le crea conveniente. Bien, entonces, los bancos van a hacer evaluaciones, y acá vamos nosotros, el tema de las pymes. ¿Qué van a evaluar los bancos cuando nos prestan dinero? Van a evaluar lo que se conoce como riesgo crediticio. Es decir, las MIPYMES, cuando toman dinero, van a estar expuestas a lo que es un riesgo crediticio. Y esto del riesgo crediticio es lo que se denomina el arte de tomar, de otorgar créditos, ¿sí? Y esto de otorgar créditos no es muy sencillo tampoco, como cualquier trabajo de cualquier compañía, ¿no? Particularmente nos estamos refiriendo nosotros a las empresas, ¿cómo es? A las empresas financieras. Y este arte de otorgar créditos, como dice allí, implica un delicado equilibrio entre la cantidad y calidad de la cartera de créditos. Entonces,
hay que mantener y respetar estándares de crédito. A ver, hay que tratar desde el punto de vista bancario de minimizar las potenciales pérdidas que podemos tener. Hay que saber evaluar y aprovechar distintas oportunidades que se pueden dar. Hay que proveer adecuada liquidez, es decir, la entidad financiera tiene que estar líquida para poder colocar esos fondos. Al otorgar fondos a un tercero, estamos asumiendo riesgo, entonces la entidad financiera tiene que controlar ese riesgo asumido y además obtener un adecuado impacto social, porque las entidades financieras también causan un impacto social, ¿sí? En el cual estamos nosotros en el medio de todo esto, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es esto del riesgo crediticio que estamos mencionando recién? El riesgo crediticio es la exposición a una pérdida o potencial pérdida derivada de un crédito mal dado o, como tienen en pantalla, de un crédito defectuoso. Entonces, quien presta el dinero se expone a un riesgo y ese riesgo es la potencial pérdida de no poder recuperarlo. Entonces, como tienen abajo, dice la probabilidad de que el dinero prestado no sea devuelto en el tiempo y la forma pactada. A ver, si nosotros desde una entidad bancaria nos ponen una fecha de vencimiento de la cuota del préstamo, sí que nos dieron, y no cumplimos, ¿qué es lo que sucede? La entidad empieza a lo que se denomina descalzarse, porque ese dinero, sí, que nosotros teníamos que pagar oportunamente y no lo pagamos en tiempo y forma, estaba destinado a pagar otras cosas. Entonces ya empieza la problemática. Y la problemática no es solo de la empresa, sino que también es del banco. ¿Sí? Entonces, este es el concepto de riesgo crediticio, para que entendamos a qué nos estamos exponiendo como pyme y desde el punto de vista del banco, por qué tienen que evaluar todo esto. ¿Cuáles son entonces, perdón, cuáles son entonces los componentes de este riesgo crediticio que nosotros estamos hablando? Tenemos dos grandes riesgos. Lo que es por un lado el riesgo del cliente y por otro lado el riesgo de la operación. El primero dice la probabilidad de que un beneficiario, ¿sí?, no cumpla con sus obligaciones en función de sus factores micro, meso y macro. ¿Sí? Pero también está el riesgo propio de la operación, es decir, la probabilidad de que un beneficiario no cumpla con sus obligaciones en función de una operación puntual o una operación específica. Entonces tenemos los dos, riesgo cliente y riesgo de la operación. La entidad financiera va a analizar la operación antes de otorgarla. Por eso, si alguno ha tenido la experiencia, cuando vamos a un banco, dicen, bueno, vamos a analizarlo y ver qué le dictaminamos. Bueno, es exactamente esto. La entidad tiene un enfoque de análisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque los préstamos se otorgan para ser cobrados en tiempo y forma. Hace unos 2 minutitos dábamos la idea de por qué eso. Decimos, para ello se evalúa la capacidad y el análisis de la propuesta que nos está haciendo la pyme o que está haciendo la pyme al banco orientada como negocio futuro. Bien, entonces, este es el análisis que se está tratando de ver. Y particularmente dentro de eso, ¿qué se analiza o cuáles son los tópicos más importantes de análisis de crédito? Toda la bibliografía dice que lo más importante en el análisis de crédito son las 5 C que tenemos en pantalla en este momento, que son el carácter, ahora vamos a ver cada una de ellas, son el carácter, la capacidad, las condiciones, el capital y el colateral. ¿Sí? Cada una de estas, vamos a ver ahora lo que implica, lo que serían las definiciones de cada uno, ¿no? Pero el carácter es si va a pagar, la capacidad puede pagar, condiciones es el entorno, capital, cuánto puede pagar y el colateral, cuáles son las garantías que se están ofreciendo o cuáles se están solicitando. Vamos a ver cada una de estas 5. ¿Qué es el carácter? El carácter es el perfil del empresario.
básicamente esto. Ahí dice, a través del carácter o conducta de una persona se puede formar una opinión definitoria respecto de si es merecedor o no es merecedor de un crédito. Es decir, alguien diría, hay personas que hacen muy bien las cosas y están muy bien conceptuados en el mercado. Por eso el carácter, es decir, cómo nos comportamos nosotros en el mercado, no estoy diciendo en el mercado crediticio solamente, sino en el mercado como empresa, determina nuestro perfil. Y es lo más importante que podemos tener, ¿sí? Tener un buen perfil empresario. El segundo tópico que veíamos es el que se denomina capacidad. La capacidad sí está estrechamente vinculada con el gerenciamiento del negocio, ¿sí? A ver, las personas que generan y que llevan adelante ese negocio tienen la capacidad, están preparados para poder llevarlo adelante. La tercera C son las condiciones, ¿sí? Condiciones que tienen que ver con el entorno, situación económica, política del país, las condiciones propias del sector, el sector al cual estamos sometidos como pyme, con lo cual es muy importante al momento del otorgamiento de un crédito. El siguiente tópico es el capital. Acuérdense que estamos hablando de las 5 C de otorgamiento de crédito. La cuarta C, decíamos, es el capital, dice es el respaldo patrimonial del negocio. ¿M? Y una situación patrimonial equilibrada va a ser un requisito básico para que nos puedan otorgar un préstamo, ¿sí? A veces, cuando nosotros ponemos respaldo patrimonial del negocio, a veces el respaldo patrimonial que está en cabeza nuestra, ¿no? Porque a veces no tenemos una sociedad y movemos nuestra pyme en cabeza de cada uno de nosotros como responsables inscriptos, monotributistas, lo que fuere. Y la última C del análisis de riesgo crediticio es el colateral. ¿Qué es el colateral? Eso es algo que muy probablemente en muchas entidades financieras no pidan, que es un refuerzo o garantía adicional que se solicita cuando se nos está por otorgar un crédito. ¿Sí? Es decir, cuando se pide un colateral, cuando se pide una garantía por parte del sector financiero. Ahí dice cuando existen dudas respecto al recupero de los fondos o desembolsos. Es decir, a nosotros nos pueden pedir una hipoteca, nos pueden pedir una prenda, y con esto, ¿qué estamos dando? El marco de contención para el caso de la probabilidad de que la empresa no pague. Bien, por eso en muchos casos nos piden este colateral que les estoy mencionando. Entonces, bueno, hemos visto estas 5 C del crédito. Vamos a avanzar un poco más y vamos al punto que yo sé que es el que buscan, que es el punto importante, que es cómo presentar una carpeta de crédito al banco. ¿Sí? En general muchas veces se cometen errores, así que bueno, vamos a ir paso a paso. Vuelvo con lo que dije al inicio, ¿no? ¿Cómo presento una carpeta de crédito al banco? No tenemos que tener miedo. Sí, muchas empresas, sobre todo las empresas más chicas, le tienen miedo al banco y tienen miedo a ir a pedir. No hay que tener miedo, es un proveedor más el banco. ¿Con características particulares? Sí, sí, con características particulares, pero no hay que tener miedo cuando uno va a solicitar crédito. Como decíamos antes, las entidades bancarias están reguladas y están reguladas, como tenemos acá, por el Banco Central. ¿Sí? Normas de gestión crediticia. Es decir, yo como entidad bancaria no puedo dar el crédito, no puedo dar un crédito de la forma que yo crea conveniente. Tengo que atenerme a determinadas normas. Y una de las normas sobre gestión crediticia es lo que se denomina legajo de cliente. Nosotros como clientes tenemos que abrir un legajo, sí, con determinados elementos. ¿Pero por qué? Porque vamos a pasar a ser deudores de ese banco. Entonces, bueno, el banco necesita tener algo sobre qué soportarse para que en caso de alguna inspección del Banco Central,
diga, mira, nosotros dimos este crédito de esta forma, de esta forma, de esta forma, y está respaldado con esta documentación. Entonces, según el Banco Central, el legajo deberá contener los elementos que posibiliten efectuar, sí, una correcta emisión de un crédito. Sí, vamos a tener que tener posibilidad de tener evaluación acerca del patrimonio, flujo de ingresos y egresos y rentabilidad del negocio, ¿sí? Que puede ser un negocio genérico, un proyecto familiar a financiar, pero bueno, tenemos que cumplir con esta norma. ¿Por qué? Porque te lo exige el banco, ¿sí? Y particularmente lo exige el Banco Central. Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden varias cosas, pero no son cosas que no tengamos en la empresa. Yo sé que a veces es tedioso juntar el material, pero si no los bancos no tienen para, y vuelvo al slide anterior, no tienen para poder cumplir con esto que está acá. Entonces, si no cumplen con eso, el banco tiene problemas frente al Banco Central, ¿sí? Con lo cual, si nosotros presentamos toda la documentación que el banco nos está pidiendo, vamos a andar de manera mucho más fácil y sencilla dentro de la entidad para obtener crédito eventual. Entonces nosotros vamos a tener legajos con documentación de lo que son para sociedades constituidas regularmente o para personas humanas, antes le llamamos personas físicas, ¿sí? Pero sin duda, si somos una sociedad constituida regularmente, necesitamos la copia del estatuto, que sería como nuestro DNI, la copia del acta de asamblea de accionistas, donde están designadas las autoridades, la copia del acta directorio, donde está la distribución de cargos del mismo y la duración del mandato, ¿sí? La copia de acta de asamblea que aprueba distribución de utilidades. Esto es muy importante porque lo toman al momento de la evaluación de riesgo crediticio. Y después lo que conocemos normal y habitualmente, en caso de tener empleados, declaración jurada de SUS, ¿sí? Las declaraciones juradas de IVA, las declaraciones juradas de ganancias, los balances, por supuesto, ¿no? Eso tal vez lo tenemos que haber puesto al principio, pero sí, sí, los balances sin ninguna duda, sin ninguna duda. Detalles de ventas y compras post balance, ¿sí? ¿Para qué? De esta forma, quien vaya a evaluar nuestro crédito puede ver qué pasó hasta el balance y qué pasó después, hasta el momento en que se toma el legajo eh, para poder analizar el potencial del crédito. Detalle de la deuda bancaria y financiera, y miren ustedes lo que puse abajo, el certificado MIPYME que habíamos hablado anteriormente. Así, bueno, esta sería, a ver, cada entidad después le da, pone alguno más, o sea que alguno de estos que está acá, cada entidad es distinta en este sentido. Hay un legajo básico, pero bueno, cada empresa, cada banco va a definir exactamente lo que quiere con más precisión. Pero esto por lo menos es lo genérico que nos estarían pidiendo. Ahora, si somos personas humanas, ¿sí? Si somos personas humanas, obviamente es más limitado, es mucho más limitado lo que nos van a pedir, pero es probable que nos pidan declaración jurada de impuesto a las ganancias y bienes personales, manifestación de bienes, ¿sí? Valorizada a valor de mercado, declaración jurada de ingresos, los ingresos nuestros, acuérdense que en este caso estamos como persona humana, deudas, igual que en el anterior, los pagos de cargas sociales, igual que en el anterior, DNI, en este caso somos nosotros y no necesitamos un estatuto, y también certificado de empresa micro, pequeña y mediana. Por eso digo, es importante ese certificado. Algo que puede ser muy útil y es por ahora muy, muy poco conocido. ¿Qué es eso que ustedes tienen en este momento en pantalla? Esto es lo que se denomina LUFE, o legajo único financiero y económico. Este es un instrumento que ayuda a las pymes, ¿sí? Es un instrumento nuevo, no reemplaza un balance, pero sí nos puede ayudar mucho. El LUFE, como dice, es una plataforma dentro del registro de empresas MIPYME, donde nosotros sacamos
nuestros certificados PYME, se analizan los principales indicadores económicos, financieros, ¿sí? Tanto de las personas jurídicas como de las personas humanas. Este legajo tiene como objeto básico la consolidación y estandarización de documentación económico-financiera que se le va a brindar a quien la pide. Es decir, nosotros como pyme podemos subir nuestros balances, ¿sí?, al LUFE y ya van a estar disponibles, previa autorización nuestra, por supuesto, ¿no? Van a estar disponibles para los bancos en los cuales nosotros estamos llamando para pedir un crédito. Con lo cual, el LUFE va a ser el lugar donde todas las entidades financieras, cuando nosotros solicitemos algo, pueden ir y tomar información. En vez de nosotros llevarle un balance a cada banco que trabajamos, vale, lo toman de ahí. Obviamente no es un instrumento que todavía esté 100% vigente, pero ya hay muchas empresas que lo están usando porque entienden de la simplificación de los trámites, de las gestiones, y es una forma de agilizar el acceso al financiamiento. Es decir, la persona que encontró esta herramienta lo está utilizando de manera muy buena y les simplifica trabajo, les simplifica muchísimo trabajo. Entonces, este LUFE, ¿sí?, puede generar, como dice allí, líneas de beneficios especiales, subsidios, otras herramientas que emanan del sector público para pymes, ¿sí? En segunda instancia, proveer a las pymes de información sobre principales indicadoras o indicadores para poder facilitar la educación y la gestión financiera dentro de su pyme. Permite centralizar la información y la documentación que se pide para la evaluación de un riesgo crediticio. ¿Sí? Acá dice de eliminar la competencia entre actores del sistema financiero a partir de una mayor fluidez. Y esto, a ver, es una herramienta que simplifica el trabajo. ¿Sí? No se hace algo denso, sino uno le puede indicar al banco, mira, tenés mis balances subidos al LUFE. Entonces es mucho más práctico, muchísimo más práctico. Con lo cual, ¿qué hace? Y mejora la interacción entre el sector productivo y el sector bancario. Es otro concepto de trabajo. Insisto, todavía no está 100% aprovechado por las empresas, pero hay varias empresas que ya de a poco se van sumando. Bien, estábamos en tratar de perderle el miedo al banco. ¿Y cuáles son los errores más comunes cuando solicitamos un crédito? Ahí dice, ¿cuál será el monto que se debe solicitar? Muchas pymes dicen, necesito plata. Entonces va al banco y dice, che, mirá que voy a necesitar plata. Ajá, bien. ¿Qué es necesitar plata? ¿Cuánto es? Determinemos bien cuánto necesito. Ahí dice, ¿cuál será el monto que se debe solicitar? Porque si no, quien está analizando el legajo de la pyme no entiende qué tiene que analizar. Obviamente también se tiene que saber, ¿y para qué lo querés? ¿Para qué querés ese dinero? Contame con mayor detalle para qué y por qué. Otro tema destacado, la pyme tiene que saber evaluar las distintas ofertas financieras, ¿sí? No quedarse en un solo banco, no quedarse en un solo banco. Vean, caminen, decía alguien, caminen y busquemos. Eh, Tratar de evaluar previamente si estamos en condiciones de poder pagar lo que queremos tomar, ¿sí? Eh, Tratar de ver nosotros previamente en cuánto lo podemos devolver, porque si nuestra capacidad de análisis, de repago por supuesto, la nuestra, dice, che, mirá, yo antes de los 3 años no lo puedo devolver y el único crédito que hay en el mercado es a 2 años y vamos a estar con problemas, ¿no? Vamos a estar con problemas. Entonces, acá estamos planteando algunos errores muy comunes frente a esto. A ver, entonces vamos a tratar de trabajar algunos tips. Algunos tips para armar el legajo.
El legajo que siempre va a estar marcado por un checklist. Siempre, siempre nos van a estar dando el banco una lista de cotejo y ahí vamos a ir tildando qué tenemos y qué no tenemos. ¿Sí? Y ahora ese es como está puesto ahí en el slide, dice, muchas pibes dicen, no, armar la carpeta de crédito es mortal, no, no lo hagamos, dejamos que ver que yo tengo dinero, lo saco de mi bolsillo, y la verdad que la vida empresaria no es sacar dinero del bolsillo, sino tratar de, a ver, dentro de lo que sería una tasa normal, ¿sí? Tomar dinero prestado. Entonces hay que tratar para esto de comprender cuál es el rol de los bancos, ¿sí? Cómo juega la burocracia, porque la burocracia no es un tema menor y tiene que estar, no lo estoy diciendo como algo malo. Entonces, para que esto no sea, como pusimos, es la muerte presentar este legajo, entendamos cómo debemos presentar y qué tenemos que meter dentro de ese legajo conforme checklist. Deberíamos presentar cómo es el negocio. ¿Cómo es el negocio? ¿Cuál es el negocio? Una carta de presentación, traten de brindar al banco información, no tirar papel y fíjate que por ahí en la hoja 49/3 vas a encontrar a qué nos dedicamos. No, no, hay que entregar información concreta, de fácil lectura para que quien esté del otro lado en el banco sepa a quién lo va a estar asistiendo y para qué. También perdámosle temor a la visita de la entidad bancaria a nuestra empresa. Hay que tener miedo. Es nuestra empresa donde nosotros trabajamos, ¿sí? Y es saludable que la persona que trabaja dentro de la entidad financiera nos venga a ver para que corrobore de que nuestro proyecto es realidad. No es un proyecto, lo estamos trabajando. Entonces, es muy diferente cuando alguien nos ve la empresa, sabe de qué se trata, es decir, esta empresa está viva y está trabajando. Por eso es importante a veces si nos mandan a alguien del banco que nos va a venir a visitar. Otro tema importante que lo sacamos del slide anterior es esto que denominamos destino de los fondos, ¿sí? Y necesidades financieras de ciclo. ¿Qué es esto de destino de los fondos? El destino de los fondos puede ser para capital de trabajo, para inversión, para recomponer capital de trabajo. ¿Sí? Y ahí dice necesidad financiera de ciclo, otro ciclo, identificación del gap, ¿sí? Que se nos está provocando y cómo lo vamos a financiar y cómo lo vamos a cubrir. O sea, acá estamos leyendo una cantidad de temas que tenemos que atajar de antemano. A ver. Y uno de los problemas se llama capital de trabajo. Vuelvo con lo anterior para retomar el tema capital de trabajo. Nosotros señalamos hace un minutito atrás que tenemos que tener claro cuál es el destino de los fondos. ¿Sí? ¿Cuál es el destino del fondo? Capital de trabajo o inversión. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Nosotros vemos que nos falta dinero y vamos al banco y dame dinero. También, pero ¿para qué es? A ver, uno de los problemas graves, por los cuales las empresas muchas veces tiemblan, ¿sí? Por no decir otras que se caen, es la problemática del capital de trabajo y no saber cómo financiarlo. A ver, la necesidad de capital de trabajo se producen en la mayoría de las empresas, ¿sí? ¿Y qué es el capital de trabajo? Es la cantidad de recursos financieros necesarios para poder operar y explotar la actividad. ¿Sí? Si yo no tengo este flujo de dinero, no puedo hacer que el negocio funcione bajo ningún punto de vista. Por eso hay que entender sobre capital de trabajo. Muchas veces confundimos necesidades de inversión con necesidades de capital de trabajo. Entonces ahí es donde se nos empieza a poner dura la cosa, ¿sí? Y empezamos con problemas financieros porque empezamos a quedar lo que se denomina técnicamente descalzados.
Es decir, no entendemos cómo es nuestro ciclo financiero y ahí es donde quedamos con problemas. ¿Sí? El ciclo financiero, ese es el periodo de tiempo que le toma a una empresa efectuar su normal operatoria, ¿sí? Su normal operatoria. ¿Y qué es la normal operatoria? Es aquella que está centrada en la compra, fabricación, venta y retorno al efectivo. Y a veces no se entiende cuál es el ciclo financiero de la empresa. Y salimos a financiar operaciones de largo plazo con créditos a corto plazo y en un momento se hacen impagables. Realmente es como que se hacen total y absolutamente impagables porque nos equivocamos. Entonces, acá tenemos la otra pata, digamos, ¿no? Nosotros hablamos de financiar capital de trabajo, pero también tenemos que entender cómo se financian los proyectos de inversión, que no tiene nada que ver con el capital de trabajo. Seguramente necesitaremos capital de trabajo para proyectos de inversión, pero entendamos qué es. Y para el proyecto de inversión, nosotros vamos a necesitar financiamiento de largo plazo, es decir, de 60 meses para arriba. Si estuviésemos más, por supuesto, sería maravilloso. Y no es lo mismo, a ver, desarrollar un proyecto de inversión dentro de una empresa en marcha que desarrollar un proyecto de inversión startup. Sí, ¿por qué? Porque el último, este último que mencionamos, recién empieza, ¿sí? O todavía ni empezó. Entonces no es lo mismo ver el track record de una empresa en marcha que de una empresa que no nació que todavía no lo tiene. Entonces, cuidado con esto. Sepamos separar capital de trabajo e inversiones. Son formas de financiamiento distintas. Las inversiones se financian con préstamos de largo y las de capital de trabajo con préstamos de corto plazo. ¿Qué otra cosa más hace la entidad financiera? Hace análisis de escenarios con nuestra empresa. ¿Sí? Por ejemplo, ven el tipo de cambio, tratan de evaluar qué le va a pasar a esta empresa, tipo de cambio es optimista, es pesimista, cómo es la cadena de precios y el resto de las variables manteniendo fijas las mismas, ¿sí? Si yo bajo los precios y mantengo igual las variables, ¿qué le pasa? ¿Hasta dónde aguanta? Caída de cantidades y resto de las variables respecto de unas a otras. ¿Qué pasa si se cae una? ¿Qué pasa? Peguémosle al flujo. ¿Sí? Y cómo además nos afectan distintos escenarios al punto de equilibrio. Son algunos de los tipos de análisis que se hacen de escenarios en las entidades bancarias. Pero además, pero además, cuando se hacen análisis crediticios, los bancos, las entidades financieras, ¿qué hacen? Análisis de ratios, análisis de índices, indicadores, ¿sí? Es decir, ¿qué son? Son números que expresan relaciones entre dos variables. Y hay muchos, hay muchos. Tal vez alguno, vamos a ver ahora, ¿sí? Por ahí los más conocidos, pero las entidades financieras toman nuestro balance y a partir de ahí van a empezar a sacar indicadores, van a empezar a sacar lo que denominamos ratios. ¿Sí? Ahora en un ratito se los voy a mostrar, pero no quiero dejar de mostrarles algo que ustedes conocen, ¿sí? Y que son los informes de central de riesgo. Ustedes lo conocen a veces como Veraz, otros lo conocerán como Gnosis, pero este también es un elemento muy importante que toman las entidades financieras. ¿Sí? Donde voy a encontrar, bueno, quién es la empresa, cuál es la situación desde el punto de vista laboral, el endeudamiento, quiénes consultaros de esa empresa, aportes patronales, antecedentes en el sistema, información bancaria, registros de distinto tipo. Es decir, yo saco un veraz, como se denomina vulgarmente, voy a tener un historial de riesgo, si quieren mío, un historial de riesgo de la empresa que se va a evaluar. Por eso es importante mantener, como yo siempre digo, impecable nuestro gnosis o nuestro veraz. ¿Cómo se ve un gnosis? ¿Cómo se ve un veraz? Algo parecido a lo que tenemos en pantalla, ni más ni menos, ¿sí? Muy parecido a lo que tenemos en pantalla, ¿sí? Acá no hay nombres ni nada, pero fíjense ustedes los distintos tips que presenta
esta supuesta empresa. ¿Sí? Nombre de la empresa, quit, dirección, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí vamos viendo varias cosas hasta que llegamos a esta parte. En esta parte, si ustedes pueden observar que está todo en color verde, está referida, y voy a tratar de mostrar acá, donde dice entidad 1, 2, 3, que nos muestra cuáles son los bancos con los cuales la empresa, esta empresa X, ha tomado crédito y cómo se está comportando. Acuérdense siempre que esté en verde el comportamiento nuestro es porque es excelente. ¿Sí? Ojalá todos, toda la vida estuviese o pudiese estar en color verde, ¿no? Y si no, puede llegar a esto que está acá. Esto que está acá, como yo siempre digo, es un arbolito de Navidad de empresas que no están nada bien. Digo, para contrastar, ¿no? Lo que es una muy buena situación de lo que es una situación pésima. ¿Sí? Acá ustedes miran, repasan, ven situaciones uno en algunos casos, pero hay más situaciones dos. Ahora vamos a empezar a explicar qué es eso. 3, 4 y 5. ¿Sí? Quiere decir que esta empresa X está con un problema bastante grave. Entonces, ¿qué es eso de tener numeritos en gnosis, en verazo, como lo llamemos? ¿Qué significa cada situación en la central de deudores? ¿Sí? Y que considera solo la mora. Tenemos 5 tipos de calificación, ¿sí? Para las pymes, para las empresas en general o para nosotros. El Banco Central nos califica de situación 1 a situación 5. ¿Qué es una situación 1? Normal. Estoy normalmente, vence la tarjeta, la pago hoy, la pago mañana, pero pago siempre dentro de los 30 días, estoy en situación normal. Empieza a aparecer, por eso está en colores, en color amarillo, cuando tenemos un atraso un poquitito mayor al primero. Sí, cuando estamos entre los 31 y los 90 días, dice que pasamos a situación 2. Cuando esto se empieza a agrandar, es decir, cuando vamos de los 91 días a los 180, ya estamos con riesgo medio. Es decir, ya no nos miran bien las entidades. El cuarto es lo que el central denomina riesgo alto, ¿sí? Más de 180 días de plazos. Y lo que se denomina irrecuperable es situación 5 cuando tenemos atrasos mayores a un año. Entonces, bueno, esto lo miran, sí, es tal vez una de las primeras cosas que miran las entidades financieras. Le sacan lo que se dice un verazo, un gnosis, leen eso y ven a priori cómo está. Ahí van a encontrar otras veces, ¿sí? Van a encontrar otros indicadores, ¿sí? Que nos pueden llegar a ayudar dentro de lo que es el informe de central de riesgo. Bien, vamos entonces a los denominados ratios o índices. Estos o con estos elementos nos va a evaluar la entidad financiera a nosotros. ¿Qué va a evaluar? Análisis de la situación patrimonial, ¿sí? Perdón, que está repetido, ¿sí? Y el análisis de la situación económica. Entonces, esto va a ver a través de distintos números que nosotros le presentemos. ¿Se acuerdan la documentación que nos pedían? Que presentemos en balance, que presentemos en postbalance, ¿sí? A partir de eso nos van a evaluar con relaciones técnicas. Entonces, ¿cuáles son los elementos determinantes de todo análisis financiero? La liquidez, la solvencia y la rentabilidad. ¿Sí? Si tenemos dinero para hacer frente a nuestros compromisos, si la calidad de los créditos y adecuación a recursos propios está adecuada a determinados estándares, si tengo un endeudamiento adecuado, tengo la solvencia adecuada. Y por último, dentro de esta parte, ¿sí? Lo que es la rentabilidad, que es la capacidad de generar ingresos netos. A ver hasta dónde podemos llegar como empresa. Y lo que tenemos ahí, lo que empezamos a tener en pantalla, digo, simplemente para que lo conozcan, a que ninguno va a ser experto en esto, ni mucho menos, ¿sí? Vamos a ver algunos indicadores o razones de distintas tipologías. El primero son las denominadas razones de utilidad.
¿Qué utilidad me genera esta empresa? ¿Sí? Sobre la inversión, ¿sí? ¿Cuál es el rendimiento? Utilidad de bioactivos totales, ¿sí? Esperen que se fue. Y después vamos a tener el margen de utilidad bruta, ¿sí? Que es importante para que el banco evalúe cómo están genéricos respecto de la renta. ¿Y esto qué es? Venta menos costo de venta me va a dar un porcentaje de utilidad sobre las ventas. Y pasamos a lo que se conocen, ¿sí? Como ratios de liquidez. Y se miden que también los gerentes han protegido los recursos para cumplir con las obligaciones de corto plazo. Miren ustedes, la liquidez corriente que es igual pasivo, activo corriente sobre pasivo corriente. Ahora después hay una liquidez más, ¿sí? Perdón, que la liquidez indica si las empresas tienen los recursos disponibles para satisfacer demandas en el corto plazo, demandas de lo que nos estén pidiendo en el corto plazo. Pero hay una liquidez más que se hace en las entidades financieras y se verifica, que es la denominada liquidez ácida. Dice que es activo corriente menos inventario, si le estoy sacando la parte de inventarios y lo divido por el pasivo corriente. Entonces indica si pueden pagar las demandas de los acreedores sin venderse el inventario. Bien, dentro del último esquemita puse razones de apalancamiento y se mide el grado en que los gerentes recurren a la deuda para financiar actividades propias de la empresa. Y dice que una organización está fuertemente apalancada, y por ahí la idea es para que se escuche el término, si se usa más deuda que capital. Y la deuda puede ser muy riesgosa si las utilidades no alcanzan a poder cubrir el interés generado por la deuda. Entonces, ¿a qué es igual esto? Razón de la deuda de activos es igual a la deuda total sobre activos totales. Bien, esta es entonces la idea de lo que es el apalancamiento. A ver, hay más cosas que nos van a estudiar. Pero miren ustedes, vuelvo hacia atrás, ¿no? Algunos ratios básicos que nos van a ver. Che, ¿rinde tu inversión o no rinde? ¿Qué margen de utilidad tenemos? ¿Tienen liquidez? ¿Esta gente tiene liquidez para poder hacer frente a este préstamo? ¿Y cómo está la razón de deuda y activos? Si es muy grande, yo no me metería. ¿Sí? Bueno, después tienen otras dos, que son la rotación de inventarios, el periodo promedio de cobro, digo, hay un montón más, estas por ahí son las más conocidas. La primera dice, mide qué tan eficientemente los gerentes hacen rotar el inventario, ¿sí? Para no tener mucho dentro de la compañía. Perdón. Y el último es el periodo promedio de cobro, ¿sí? El periodo promedio de cobro tiene una cantidad de días que yo tengo dando vueltas, como se denomina vulgarmente, en la calle. ¿Sí? Si tuviésemos serio sería ideal, pero bueno, es como bastante complicado poder lograr eso. Por eso la gente, digamos, son las empresas, van a buscar capital de trabajo a donde el banco. El banco les va a otorgar el capital de trabajo. Bien, vamos a tratar de ver este tema de mecanismo de financiamiento. Y acá dice que un buen plan financiero basado en un flujo de fondo adecuado va a permitir prever de manera adecuada el flujo de ingresos y egresos y por ende la necesidad de financiamiento de manera anticipada. ¿Alguien tiene idea qué es esto? Bueno, esto es ocuparnos de hacer un presupuesto financiero. Hagan un presupuesto financiero, ¿sí? De esta forma vamos a poder estar sumergidos en el negocio, a ver, y dejar de lado un poco lo financiero, porque nosotros vamos a tener proyecciones. Che, mira, y dentro de 3 meses, y dentro de 3 meses van a tener un crédito de 100 pesos. ¿Y cómo sabes eso? Porque yo tengo previstas cómo van a ser las las pagos y los cobros. Y me puedo anticipar al banco. Yo voy a ir al banco a hablar hoy para dentro de 3 meses tener disponible un crédito.
Porque si yo voy a hablar al banco hoy para obtener el crédito hoy, olvídense, la tasa va carísima, es un tema de oferta y demanda. Sí, básicamente es un tema de oferta y demanda. Entonces, un buen plan financiero me ayuda y me ayuda muchísimo, muchísimo. Y un tema que veíamos recién, hace un ratito, ¿sí? Cuando creo que empezamos con la charla, decimos, antes de tomar cualquier decisión crediticia, analicen opciones de financiamiento, analicen toda la que está en el mercado, ¿sí? Traten de no caer a la cueva, traten de no caer a esa cueva financiera en donde le cobran intereses altísimos, sin ningún sentido. Y si nosotros tenemos muy bien armado un cash flow, un plan financiero de mediano plazo, nos anticipamos a la necesidad de financiamiento, sabemos que tal mes, de tal año, vamos a tener que ir a pedir crédito. Nos adelantamos un año, vamos al banco y decimos, mira, yo voy a tener este problema, necesito que lo pagues. Que lo pagues, perdón, que nos des el dinero. Esa sería la idea, ¿no? Que lo pagues. Bien, entonces decíamos, ¿dónde podemos encontrar financiamiento? Pero ¿en qué vamos? En el sector público, en el sector privado, bancos, el mercado de capitales, en fintech, hoy que tenemos varias dando vuelta, en algunos ministerios, algunos fondos de inversión, hoy tal vez esto no está vigente, pero tuvimos mucha vigencia de esto, y en una herramienta que se llama Sociedad de Garantía Recíproca que pueden ayudar a que las pymes puedan tener un acceso al crédito mucho más sencillo, más fácil. Que es una sociedad de garantía recíproca. Es una empresa que ayuda a facilitar el acceso al crédito a las pymes, porque a las pymes en general, ¿qué les falta? Les faltan garantías. Estas sociedades son las que le otorgan garantías a las pymes para que puedan acceder de manera más sencilla a lo que es el financiamiento. Bien, les voy a comentar antes de cerrar el tema de tasas de interés. Hoy la tasa de interés, esperen que por acá la tiene anotado, en el mercado de capitales, ¿sí? Para las pymes, estuvo ayer, la del cierre de hoy no la tengo todavía, estuvo en el 33% mínimo para descuento de valores en la bolsa, como mínimo entonces el 33% anual y estuvo en el 47% anual como una tasa máxima. ¿Sí? Lo que son las tasas de crédito em, están más o menos en un 35%, más o menos se lo estoy diciendo porque varían según los bancos, en un 35% para proyecto de inversión, hay menos también, y en un 38-40% para capital de trabajo. Esto es como dato. Eh, si me quieren hacer alguna pregunta con gusto, lo escuchamos un minutito. Si no hay preguntas, dos cosas de cierre. Si mientras tanto tiene alguna, lo pueden ir preparando. Pero bueno, les agradezco muchísimo y les dejo mi nombre y apellido, mi dirección de correo electrónico, ¿sí? Y también los voy a invitar a seguir al Instagram de emprendedores de nuestra Facultad de Ciencias Económicas, ¿sí? Que es @guay.emprendedores. Ahí tenemos la dirección de nuestro Instagram, los invito a seguirnos, ahí vamos haciendo publicaciones para emprendedores, pero además asesoramos a nuestros emprendedores que así lo quieren hacer desde el punto de vista de poder ayudarlos la elaboración de su plan de negocio, en alguna duda que puedan tener, los podemos apoyar y ayudar en ese sentido. Así que bueno, les agradezco mucho la presencia. Y bueno, estamos a disposición, ¿sí? Tanto en el Instagram como en la dirección de, de mail que yo les he presentado. Bien, muchas gracias por todo y ha sido un placer.